Esta es una lección muy interesante y se llama Un altar costoso. Y esto llega justo al final del reinado de David. Y como dije, es muy interesante porque aquí está él al final de sus días, pero aún tiene que aprender cosas nuevas sobre Dios. Y también tú, nunca lo sabrás todo. Y yo pienso que esta será una de las cosas maravillosas sobre el cielo, que podremos leer la Biblia como Dios la escribió. Aquí sabemos en parte, comprendemos en parte, tenemos revelación, pero allá llegaremos a saber aún más. La lección se llama Un altar costoso porque sí que costó mucho. Es muy interesante cómo esta historia comienza. Quiero presentar un par de pensamientos introductorios acerca del liderazgo. Nadie debe aspirar al liderazgo que no esté dispuesto a pagar un mayor precio que sus contemporáneos. Es decir, el maestro siempre aprenderá más que el alumno. Siempre es así. El pastor, si es que es un verdadero hombre de Dios, estará más cercano a Dios que cualquier otra persona de la iglesia. Y no solo porque él es un gran hombre, sino también porque él está dispuesto a pagar el precio. Aprendí esto siendo un joven predicador. Cuando yo era un joven predicador, a mí me encantaba jugar pelota. Béisbol, básquetbol o fútbol, no me importaba mientras pudieras patearla o rebotar o golpearla con un palo. Simplemente me encantaba jugar a la pelota, pero aprendí rápidamente que tenía que sacrificar algunas cosas si es que quería ministrar de manera eficaz. Así que mientras mis amigos jugaban a la pelota, cosa que a mí me hubiera encantado, yo tenía que pasar el tiempo a solas, en mi habitación, sobre mis rodillas, con mi Biblia. De otro modo, cuando era la hora de predicar, no habría tenido ningún mensaje, nada que decir. Tienes que invertir tiempo. Busca a Dios si es que quieres palabra de Dios. Te costará algo, y esto aplica para todo. Los atletas olímpicos que ganan medallas de oro pasan años de sus vidas entrenando para ello, para llegar a tal punto en el que ellos puedan competir a tal nivel, que pueden hacer cosas que nadie más puede hacer y ellos son los mejores del mundo, porque no solo están superdotados, también están dispuestos a pagar el precio, y que nadie más está dispuesto a pagar. Así es en el liderazgo. Y para David, él se estará enfrentando a un gran reto aquí. El liderazgo pasa factura al hombre completo. Es decir, para ser un verdadero hombre o mujer de Dios no es algo que solo se hace en la iglesia. Esto es algo que consume toda tu vida. Tienes que ser un hombre de Dios todo el tiempo. Buscar a Dios no significa que seas perfecto o que no cometas errores. Sí, pero tienes que recordar el llamado de Dios. Le pasa factura al hombre completo. Cuesta algo. Mientras más efectivo te vuelvas en el liderazgo, más alto será el precio que tengas que pagar. Había un gran jugador de béisbol llamado Nolan Ryan. Nolan Ryan fue un gran lanzador durante su carrera y tuvo 5 vallas invictas. 5 veces no permitió ni una carrera. A eso se le conoce como valla invicta. Él era lanzador. Y decían de Nolan Ryan que una vez que completaba un juego, él salía del campo e iba directo a los vestidores y después a las máquinas de ejercicio para ejercitar durante 3 horas. ¿Por qué haría esto? Él dijo, cuando juegas a este nivel de competición, y a mi edad, tengo que hacer esto para poder competir con ellos. Nunca llegarás al punto en el que no necesites estudiar. Nunca llegarás al punto en el que no necesites orar. No, tengo que hacerlo continuamente porque si no lo hago, voy a perderme el ser el hombre de Dios. Había un gran músico llamado Chet Atkins que practicaba por 8 horas al día tocando su guitarra y decía que si no lo hago durante un día, noto la diferencia. Si no lo hago 2 días, los críticos de la industria lo van a notar. No lo hago 3 días y mis fanáticos notarán la diferencia. Es decir, te costará algo. Siempre es así.
Y aquellos que no están dispuestos a pagar el precio, nunca llegarán a ser lo que podrían ser. Nunca alcanzarán su potencial para Dios. Yo quiero ser el mejor para Dios. Solo tengo una oportunidad, una vida. Ay, Dios, desearía tener 2, desearía tener 1000, se las entregaría todas a Jesús, porque Él lo dio todo por mí, pero yo no. Yo solo tengo una. Entonces, con la ayuda de Dios, voy a dar lo mejor que tengo. Es muy interesante la manera en que esta historia es presentada. La encontrarás tanto en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, como en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y la forma en que abre dice que Dios estaba enojado con Israel. No sabemos por qué, no dice por qué, no dice qué hicieron o qué dejaron de hacer, pero sí hubo algo que hizo enojar a Dios. Y gracias a esto, David, su líder, fue tentado a censar a Israel. Y él censó a Israel de un modo que no iba de acuerdo a la palabra de Dios, que no honraba a Dios. Ahora, algo que tenemos que señalar es que no hay nada de malo con, disculpen mi voz, nada de malo con un censo hecho en Israel, pero tiene que ser hecho de la manera correcta. Y la manera correcta era que tenían que tomar medio ciclo de plata por cada hombre censado en Israel, y eso se traía a lo que era en ese entonces el tabernáculo, posteriormente el templo, al tabernáculo para ofrecérselo a Dios. Y con eso lo que se está diciendo es, no confiamos en nuestros ejércitos, confiamos en Dios. Ahora, cuando un líder pierde la dirección, y lo encuentro interesante, Dios estaba enojado con Israel, pero es el líder el que está tentado. Dios, da miedo, ¿verdad? No era David el que había hecho algo malo. Ahora tal vez fue su culpa porque él es el líder e Israel estaba actuando mal. Pero la Biblia dice Israel fue quien hizo enojar a Dios. Y gracias a esto, David está tentado porque él es el líder. Y como líder, todo el mundo será o bendecido o todo el mundo estará metido en problemas por lo que haga el líder. Todo se levanta y cae junto con el liderazgo. Entonces David es tentado aquí, y la tentación llegó en la forma de censar a Israel. Permíteme mostrarte qué he aprendido aquí. Lo primero es, cuídate de permitirle al diablo provocarte a hacer el trabajo de Dios. Ese es uno de los mejores consejos que me han podido dar. Yo estaba por mudarme con mi familia a Ohio para pastorear una buena iglesia que estaba atravesando muchos problemas, apenas se habían dividido. Y había un pastor sabio. Él es un amigo a quien aprecio mucho, he predicado avivamientos para él por muchos años. Me llamó aparte y me dijo, Dale, quiero darte un pequeño consejo. No permitas que el diablo te provoque a hacer el trabajo de Dios. Y me contó la historia acerca de un pastor de jóvenes que él tenía y que no estaba haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Pero este pastor de jóvenes tenía muchos amigos y familia en la iglesia y me dijo, yo sabía que si lo remuevo de su posición, va a crear mucha confusión en la iglesia. Entonces lo que hice fue comenzar a orar sinceramente y buscar a Dios al respecto. 2 semanas después, el pastor de jóvenes entra a su oficina y le presenta su renuncia y le dice, yo renuncio. Y me dijo, gracias a que estuve esperando, gracias a que estuve orando, no creó ningún problema, no perdí a nadie de la iglesia. Pero si lo hubiera despedido porque no estaba haciendo un buen trabajo, hubiera creado un montón de problemas para mí. Y luego me dio este consejo, no permitas que el diablo te provoque a hacer el trabajo de Dios. Y es lo que pasa aquí con David. Censar a Israel no estaba mal. Es la manera en que llevó a cabo el censo lo que estaba mal. Está poniendo su confianza en sus ejércitos. Entonces le dice a Joab y a sus soldados, quiero que vayan y hagan un censo y cuenten cuántas personas tengo enlistadas en mi ejército. Está poniendo su confianza en su ejército en vez de ponerla en Dios. Y a causa de su actitud, si lo hubiera hecho como un acto de adoración, si hubiera tomado la plata
medio ciclo de plata por cada hombre que fue contado y lo hubiera traído y honrado a Dios con eso, no hubiera habido problema. Fue la forma en que lo hizo lo que estuvo mal. Lo he visto ocurrir. Gente diciendo que hace la obra de Dios, pero la forma en que lo hacen crea problemas y confusión. Y eso está pasando con David. Lo que él debió estar haciendo fue estar construyendo un altar en lugar de estar conduciendo un censo. Él no se da cuenta, pero acaba de entrar a una zona muy peligrosa. Está en problemas. El diablo le está provocando. No permitas que eso ocurra contigo. Algo de lo que he dicho aquí es que he lidiado una y otra vez con el problema del enojo. Y una de las escrituras que utilizo para ayudarme con esto es: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no está enojado. Y si Dios no está enojado, tú no estés enojado. Represéntale a Él. Entonces David debió estar construyendo un altar, debió estar buscando a Dios, lo que sea que fuera que estuviera haciendo enojar a Dios. Deberían lidiar con este problema. Y en vez de eso están contando y conduciendo un censo. ¿Cuántos soldados tengo aquí? Ay, grave error. Lo segundo que he aprendido al respecto es que debes reconocer que a veces el consejo viene de fuentes inesperadas. Y en esta historia hablamos sobre Joab. David está molesto con Joab. Y creo que se remonta a 2 o 3 cosas. Una, por supuesto, cuando Absalón es asesinado. Yo no creo que a David se le olvidara esto. Pero Joab también cruzó la línea. Lo había hecho con Abner y después lo hizo con otro general con quien David iba a reemplazar a Joab después de la insurrección. Un hombre llamado Amasa. Amasa era el general del ejército al comando de Absalón. Y Joab lo mató también. Joab había sobrepasado sus límites y David ya no confiaba en él. Pero aún así, Joab reconoce que lo que David está haciendo está mal. De hecho, él confronta a David. La Biblia dice que Joab estaba enojado y confrontó a David y le dijo: «El Señor tu Dios multiplique tu ejército 100 veces más de lo que es. Pero ¿por qué estás requiriendo esto?». En otras palabras, él sabía que la forma en que estaba haciendo el censo estaba mal y le confronta. Pero David se rehúsa a escuchar el consejo de Joab. Fue un gran error, un gran error. De hecho, la Escritura dice que Joab ni siquiera condujo el censo sobre la tribu de Leví, porque la forma en que lo dice la Biblia, esto le parecía tan aborrecible. Él odiaba hacer esto. Se veía obligado a hacer esto a causa del rey, pero no quería formar parte de esto. David debió haberlo escuchado. Estaba en lo correcto. Joab le estaba diciendo la verdad. Ahora escúchame muy bien. Si vas a ser la persona que Dios quiere que seas, tendrás que aprender a escuchar incluso a las personas que no te agradan. Verás, cuando tus enemigos hablan sobre ti, tal vez solo el 2% de las cosas que están diciendo acerca de ti son ciertas. Y el otro 98% es falso. Aprende del 2%. Toma las cosas que están diciendo que son ciertas, aprende de ellas, haz las correcciones y ajustes, lo que sea que necesites hacer. Tu enemigo no te ama, así que no prestes atención a todo lo que está diciendo. Mucho de lo que está diciendo es solo para herirte, pero toma la verdad de lo que están diciendo. Voy a darte un ejemplo. Es el mejor ejemplo que he visto. Diane Sawyer, una presentadora de noticias de la ABC, una mujer muy muy inteligente, en verdad sabe lo que está haciendo y es muy buena en lo que hace. Diane Sawyer quiso hacer una entrevista con Billy Graham. Oh, cómo me hubiera encantado grabar esa entrevista en videocinta, porque es un ejemplo clásico de esto. Y está preparada, hizo su tarea bien, y cuando salen al estudio y se dan la mano y toman asiento, la mejor manera de describirlo es como un gato. Es decir, ella comienza a dar de zarpazos y comienza a hacer estas acusaciones
acusaciones que casi siempre tienen que ver con el dinero. Entonces ella comienza a acusarlo. Muy bien, doctor Graham, y tiene toda esa información. Y usted hizo esto, y usted gastó tanto, y usted dio esto, y... ¿Por qué hizo esto? Porque lo que fue es que terminó siendo un error. Y la respuesta del doctor Graham fue un clásico. Él como que soltó una risita y se acomodó el cabello y dice, oh, Diane, ¿qué puedo decir? Erramos. Cometimos un error. Dijo, la verdad es que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos a la mano. Si hubiéramos sabido entonces lo que ahora, hubiéramos actuado diferente, pero lo cierto es que cometimos un error. Y entonces ella comienza de nuevo, ella comienza a atacarlo una vez más con sus palabras. Y su respuesta fue la misma. ¿Qué puedo decir? No somos perfectos. Cometimos un error. Gracias a su humildad, la desarmó por completo. Y ella terminó pareciendo una niña pequeña sentada a los pies de su abuelo. Y por el resto del encuentro, él guió la entrevista. Es decir, fue algo tan bello mirar esta transición. Pasó de ser esta presentadora de noticias agresiva a ser como una niña pequeña sentada a los pies de su abuelo, ¿sabes? Absorbiendo su sabiduría y... Dios, ¿qué es lo que él hizo? Reconoció la verdad en lo que estaba diciendo, el 2%. Lo reconoció. No. Aprende incluso de las personas que no te agradan. Aprende de las personas que, ya sabes, intentan atacarte. Toma ese 2% de lo que estén diciendo. Aprende de ello. David no lo hace. David no está rindiendo cuentas. Él no está escuchando a nadie, no escucha ni a su general, a nadie. Y el no rendirle cuentas a nadie es algo muy, muy peligroso. Es una posición muy peligrosa. Es ahí donde está David, sin rendirle cuentas a nadie. Y ahora, no solo Israel está en problemas, él está en problemas como líder. La tercera cosa que he aprendido aquí es que necesitas cultivar un espíritu que sea sensible al Espíritu Santo. Ojalá pudiera escribir estas palabras y ponerlas en un anuncio gigantesco, porque esto es crucial para vivir una vida cristiana. Si no tenemos cuidado, vamos a violar nuestra propia conciencia. La Biblia dice de David que inmediatamente después de haber conducido el censo, inmediatamente su corazón le pesó y se arrepintió. ¡Oh Dios, yo he hecho mal! En verdad creo que por esta razón se le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. David siempre mantuvo una conciencia sensible. Cuando pecaba, cuando hacía algo malo, él regresaba a Dios. Que Dios nos ayude a aprender a hacer eso. En vez de estar huyendo de Dios, sé pronto en arrepentirte. No corras de Dios, corre hacia Dios. Dios te ama. Le importas a Dios. Lo mejor que podría pasarte en tu vida es la voluntad de Dios. Él es más sabio que tú. Él sabe más que nosotros. Lo mejor que podemos hacer es responder a Él, correr a Él. Es lo que hizo David. Y me preguntarán, ¿y por qué su corazón no le pesó antes? Bueno, porque estaba en orgullo, en rebelión. La tentación estaba ahí y él no estaba escuchando a Dios. Pero ya que todo terminó, piensa en lo que hizo. He hecho mal. Entonces él se arrepiente de lo que ha hecho. Mantén un espíritu sensible hacia Dios. He tenido que aprender esto en mi propia vida. Solo porque alguien más está haciéndolo significa que yo deba hacerlo. No porque alguien más esté diciéndolo, también yo deba decirlo. Si voy a ser el hombre de Dios, si voy a hacer la voluntad de Dios, tengo que mantener mi corazón sensible al Espíritu de Dios. Tal vez eso no esté mal para ti. Yo no voy a condenarte, eso está entre Dios y tú. Pero para mí, no cuentes conmigo. No me interesa. Porque, como dije, me ha costado todo el ser un hombre de Dios. Y no estoy dispuesto a poneros en riesgo por nada. Entonces David tiene un corazón sensible hacia Dios. Aquí está la cuarta cosa que veo. Dios envía al profeta con él y le dice, sí has pecado, pero ya que te has arrepentido, voy a dejar que tú escojas.
Tres cosas. Muchas veces Dios no hace esto, la mayoría de las veces Él toma la decisión. Pero en este caso Dios le da a David la oportunidad de escoger. ¿Qué es lo que quieres? Ahora David sabiamente responde, simplemente poniéndose en la misericordia de Dios. Las tres elecciones que se le dieron fueron: ¿quieres que haya sequía por 3 años? ¿O prefieres ser perseguido por tus enemigos por 3 meses? ¿O preferirías mejor 3 días de pestilencia sobre la tierra? Y David dice: estoy en una posición bastante difícil, no sé qué escoger. ¿Sabes cuál es la mejor opción cuando no sabes qué hacer? Dáselo a Dios. Es lo que hizo David. Él dijo: solo quiero entregarme completamente a la misericordia de Dios. Y usó estas palabras: solo no me dejes caer en las manos de los hombres, porque los hombres no van a mostrarme ninguna misericordia. No me dejes caer en las manos de los hombres, déjame caer en las manos de Dios, porque Dios es bondadoso. Ahora, aquí hay algo que se nos dificulta comprender. Y es, como dije, todo se levanta y cae con el liderazgo. Es decir, sí hace la diferencia con quién te casas. Sí hace la diferencia quién es tu pastor. Sí hace la diferencia quién sigues, porque todo se levanta y cae con eso. Nos gustan los beneficios que vienen con el buen liderazgo. Pero cuando un buen líder comete un error, todo el mundo paga el precio con él. En el caso de David, Dios escogió 3 días de pestilencia por él. David lo puso en las manos de Dios. Yo no sé qué escoger, dejemos que Dios escoja por mí. Yo solo sé que no quiero caer en manos de los hombres, solo quiero caer en las manos de Dios. Dios escogió 3 días de pestilencia. Estas fueron las 3 opciones: 3 años de hambruna, 3 meses de ser perseguidos por tus enemigos o 3 días de pestilencia. Ahora, en esos 3 días de pestilencia, y fue una muy sabia decisión de parte de David, porque solo un día de pestilencia tomó lugar y Dios detuvo la plaga. Solo un día. Dios es un buen Dios. Los hombres no harían eso. Los hombres harían cumplir la sentencia completa. Tus enemigos te castigarían al 100%, te exprimirían hasta la última gota de sangre, no te mostrarían misericordia alguna. Pero este asunto es tan impactante, porque en el primer día de la plaga, el primer día, 70,000 hombres murieron. Vaya, qué cosa tan impactante. Pero diremos, si fue David el que pecó, y sí tienes razón, fue él. Fue David quien pecó. Él es el líder. Él fue quien tomó la decisión. Queremos las bendiciones que vienen. Por ejemplo, el ejército de David en esta época, los números del ejército de David era de 1,5 millones de personas. Vaya, qué reino tan poderoso para ese entonces. Un ejército de 1,5 millones de efectivos es el que David tenía. Esto fue hace miles de años atrás. 70,000 hombres fallecieron en el primer día de la plaga de la pestilencia. Es uno de los precios que viene con el liderazgo. Cuando como líder te das cuenta que fallaste y después todos tus seguidores fueron heridos por tu fracaso. Es uno de los precios que tienes que pagar. Esto nunca hay manera en que pueda ser fácil. Por otro lado, nos encantan las bendiciones. Antes de David no había reino alguno. Antes de David están divididos en 12 tribus, están dispersos, están derrotados por sus enemigos. Lees el libro de Jueces y el libro de Jueces, alguien dijo que deberían poner un letrero que diga: arreglamos planicies, porque se la pasan más en el suelo de lo que se la pasan arriba. Es decir, es un terrible viaje de montaña rusa en el que Dios levanta a un juez y después vuelven a caer a pecado y son derrotados por sus enemigos. Y con David no hubo nada de esto. Por todos estos años, por 40 años, David les había guiado
y habían derrotado a sus enemigos una y otra vez. El reino había seguido creciendo y expandiéndose. A todo el mundo le encantan las bendiciones, pero a nadie le gusta pagar el precio de la sanción. Y entiendo por qué. Sí, yo entiendo, pero lo cierto es que no se puede tener una sin la otra. Entonces, en el caso de David tomó la decisión correcta. No sabemos cuántos muertos hubiera habido en la sequía de 3 años, no sabemos cuántos hubieran muerto en los 3 meses de persecución. Un día de pestilencia. Y la manera en que la Escritura lo registra es que había un ángel de la muerte que vino sobre la tierra con una espada en la mano. Le llamaríamos probablemente una plaga que ocurrió, pero sí es un asunto espiritual. Y tras bambalinas se trataba de este ángel. Y cuando el ángel llegó a Jerusalén, y llegó a la roca donde Abraham había ofrecido a Isaac, eso en sí mismo es un hermoso estudio. Cuando llegó a esa roca, Dios dijo, «¡Detente!». Y la Biblia dice que el ángel se quedó ahí y se detuvo con la espada en la mano. Incluso la gente podía ver a este ángel ahí detenido sobre Jerusalén, por encima de la roca donde Abraham había ofrecido a Isaac. Este es un estudio en sí mismo, es una muy hermosa historia. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijera al ángel? «Detente, detén la matanza, detente». Y ahí se quedó quieto en su posición con la espada en la mano, y yo creo que volvió con Abraham. Cuando Abraham ofreció a Isaac ahí, cuando Abraham creyó tanto en Dios, creyó que él le podía levantar de entre los muertos, ese acto de adoración, 1000 años después, ese mismo acto movió el corazón de Dios, y otros 1000 años en el futuro después de estos eventos, estará ocurriendo lo que celebraremos esta semana, la Semana Santa, la crucifixión, la resurrección de Jesucristo. Porque fue en esa misma montaña, esa misma zona, en que Jesús murió por nosotros. Y entonces el ángel está ahí de pie, con su espada en la mano. Mucha gente está corriendo para ocultarse, pero hay un hombre de pie ahí en la roca. Y él está trillando su trigo. Yo no sé si has estado allá en Jerusalén, pero sigue ahí el día de hoy. Los musulmanes han construido lo que ellos llaman el domo dorado que está ahí, pero la roca sigue ahí, una roca enorme. No tengo idea de cuánto ocuparía en esta habitación, pero es una roca enorme. Es muy alta, sí es bastante alta, y de hecho tiene un agujero que han taladrado desde la parte superior de la roca y que baja hasta una cueva que está debajo de la roca. Y eso es lo que usan como un piso para la trilla. Se suben a la parte superior y está en la cima de la montaña y por supuesto hay mucha brisa soplando allí. Y están trillando el trigo mientras que el viento se lleva la paja, mientras que el buen grano cae por este agujero que han taladrado en la roca y ponen el grano en el granero o en la cueva que está hasta el fondo. Y es algo asombroso. Entonces, fue en esa misma roca en que Dios le dijo al ángel que se detuviera. Este es mi quinto punto. Cuídate de intentar regatear con Dios. ¿Lo has intentado alguna vez? Yo sí, recuerdo cuando era un joven cristiano, lo hacía muchísimo. Yo hacía oraciones que decían más o menos así, algo que yo quiero y algo que yo quiero que Dios haga, y yo intento que Dios esté de acuerdo conmigo, y sabía que Él me había llamado a predicar, entonces yo le decía cosas como, Dios, yo voy a predicar, si tú haces, e intentaba usar la oración para regatear con Él. ¿Alguna vez le has hecho promesas a Dios? Dios, si tú haces esto, yo haré aquello. Eso no es sabiduría, eso no es madurez. Y un buen día me di cuenta, a ver, espérame un momento. No tengo nada para regatearle a Dios. No tengo nada, excepto lo que Dios me ha dado. El mismo aliento que respiro, lo respiro del aire que Dios creó. Los pulmones con los que estoy respirando son un regalo de parte de Dios. Dios me lo ha dado todo. No tengo absolutamente nada con qué regatear. Y eso es cierto en tu vida. Cuídate de intentar regatear con Dios. Dios le habló a David y le dijo, quiero que vayas a esa roca en donde el ángel está parado, quieto, con su espada apuntando al cielo.
y quiero que ofrezcas un sacrificio para mí en esa roca. David va hacia la roca, y cuando llega a esta roca, donde está el ángel de pie, el dueño del umbral se acerca con él y le ofrece regalarle la roca, el lugar para trillar, para darle a los animales que él está usando para la cosecha del grano. Ofrece darles la madera que está ahí también. Ofrece darles la madera y dice, usa esto para tu sacrificio. Y David dice, no. Vaya, David comprendía el corazón de Dios. David dice, no voy a ofrecerle a Dios eso que no me costó nada. Vaya, recuerdo escuchar la historia allá en Latinoamérica de un hombre que estaba intentando vender crucecitas, pequeñas cruces que eran de joyería. A muchas damas por allá les encanta usar cruces y él está vendiéndolas diciendo, cruces baratas en venta, cruces baratas en venta. Al mundo le gusta vendernos cruces baratas, pero David no se lo compra. Yo no voy a ofrecerle a Dios aquello que no me ha costado nada. ¿Cuánto le costó a Dios el redimirnos? Todo. Él dio todo lo mejor que tenía. Dejó en quiebra al cielo. Él dio a su Hijo unigénito. Él dio absolutamente lo mejor. ¿Cómo nos atrevemos a no darle lo mejor a Dios? Él entendió el corazón de Dios. No voy a ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Entonces compra la roca, el trillar, compra a los animales, compra la madera para hacer el sacrificio. David comprendió. Tienes que pagarlo a tu modo. Él comprendió que hay un precio que está involucrado. Yo fui la persona que hizo mal. Yo fui la persona que pecó. Y yo debo pagar el precio de la restauración. Yo soy el que debe hacerlo. Eso es buen liderazgo. Eso es buen liderazgo. Y lo que David está haciendo aquí es que ofrece pagar el precio, y así lo hizo. Se ofreció. Y déjame volver al ángel para concluir ese asunto. Cuando David ofrece el sacrificio después de comprar la roca y los animales y la madera y todo eso, y ofrece el sacrificio a Dios, Dios le habla al ángel que está ahí de pie con la espada en su mano y le dice, guarda tu espada. Y la Biblia dice que el ángel envainó su espada. La plaga terminó. Gracias a Dios. Solo fue un día, no 3 días. Solo fue un día de pestilencia. Solo Dios sabe qué tan malo hubiera sido si David hubiera escogido otro castigo. Pero David tomó la decisión correcta y pudo traer restauración. Ahora, que Dios nos ayude a comprender esto. Dios aceptó el sacrificio de David porque Él lo pagó a su modo. Hay cosas que no pides a otros que las hagan por ti. Cuando David hace esto, él tiene una revelación repentina. No soy el último que va a pecar. No soy el último que necesitará un altar. Alguien más necesitará un altar. Alguien más necesitará ser restaurado por Dios una vez más. Y entonces, al haber comprado esa pequeña propiedad, David entiende, este es el lugar donde el templo debe ser construido. Sabemos que David no construyó el templo, Salomón fue quien construyó el templo, pero David compró el lugar donde había de ser construido, edificado, en este mismo umbral. Y como dije, puedes ir a ese mismo lugar hoy y encontrarás la misma roca, sigue ahí, hasta este día. Aunque tenga el domo dorado encima y esas cosas, la roca sigue ahí. David comprendió, no seré el último que vaya a necesitarlo. Alguien más va a necesitar un lugar donde encontrarse con Dios. Creo que es hermoso el comprender que Dios puede tomar aún nuestros errores y convertirlos en experiencias de adoración. Y así como David, tú y yo el día de hoy seguimos aprendiendo de esta historia.